En esta práctica vamos a utilizar diferentes materiales. En primera instancia tenemos dos bobinas, una bobina grande que tiene 520 espiras y una bobina pequeña que tiene 540 espiras. Tres elementos, tres conductores circulares de diferente diámetro. Tenemos una fuente de corriente para medir la corriente, graduar parcialmente la corriente. Tenemos dos sensores, un sensor para medir campo radial, el grande, y un sensor para medir campo tangencial, el pequeño. ¿Sí? Además tenemos un conductor rectilíneo. Tenemos un newtómetro donde se va a medir el campo magnético que genera el paso de esa corriente. La primera fase de la práctica está relacionada a observar el paso de corriente a través de un conductor rectilíneo. Con el sensor de tangencial vamos a determinar para diferentes corrientes, variando diferentes corrientes, unos 8 o 10 valores, vamos mirando el campo magnético. Y eso lo graficamos y por medio de esa gráfica de campo contra corriente obtenemos la permeabilidad. La segunda parte de la práctica, entonces cambiamos el sensor, que tenemos un sensor para medir campo tangencial, vamos a medir con un sensor para medir campo tangencial, el grande. El pequeño era para medir campo tangencial. Con este vamos a colocar diferentes conductores circulares. Entonces, en primera instancia vamos a colocar el conductor circular de un radio del pequeño al grande. De estos tres podemos utilizar dos para la práctica. También variando valores de corriente, 10, 8 valores de corriente, vamos a medir el campo producido por ese conductor. Y con esos resultados vamos a hacer una gráfica de campo contra corriente y vamos a determinar la permeabilidad experimentalmente. La tercera fase de la práctica vamos a hallar el campo magnético producido por un solenoide. Utilizamos uno de los dos solenoides, podemos utilizar el solenoide grande o el solenoide pequeño, el que el profesor lo indique. En todas las partes de la práctica, tanto para el conductor rectilíneo como para el conductor circular, siempre colocar el sensor en la mitad del cuerpo, o la mitad del elemento. En este caso lo colocamos en toda la mitad del elemento con el sensor, haciendo variaciones pequeñas de corriente, que no pase de 6 amperios. Vamos variando la corriente y vamos midiendo el campo. ¿Sí? Para unos 8 valores de corriente vamos determinando el campo. Eso lo podemos hacer 2 o 3 veces para sacar un promedio de campo. Con esos datos o con esos resultados también realizamos una gráfica de campo contra corriente y determinamos la permeabilidad